Ay, disculpen que me emocioné y me pasé del tiempo establecido, pero ya lo descontamos de todas maneras. Ya lo descontamos, ya estamos entrados en el tiempo que deberíamos de estar ya aquí. Gracias por estar aquí. Vamos a seguir. Estamos en el número 1, tratando en el paso 7. Número 1, Romano, explicación. ¿Quién me quiere leer qué dice abajo de explicación? Voy a tratar de conservar un poquito la voz. Por favor, ¿quién me lee lo que dice abajo de explicación? Por favor, hermano. No se puede discutir un punto, Permítame, hermano, que te le den volumen. Dale. No se puede discutir un punto, al menos que se comprendan los hechos, solo se puede explicar lo que se comprendió. Gracias, hermano. Entonces yo quiero estar claro de eso. Acaba de leer la explicación que no se puede compartir un punto que nosotros mismos no lo hemos entendido. Y yo sé que ustedes han entendido, lo que pasa es que se ponen nerviosos, ¿verdad? Se ponen nerviosos. Y vamos a ver, hermano, si me escribes ahí, por favor, vamos a seguir trabajando con eso si me escribes ahí los 3 primeros puntos del bosquejo, pero en orden. No se puede explicar algo que no se ha entendido. Perfecto. Hermano Andrés, por favor. Lo que sigue del bosquejo. Gracias, hermano, hasta ahí. Gracias. Bajo explicación dijimos que no se puede explicar algo que uno mismo no ha entendido, y es necesario estar claro que hemos entendido eso, que es la base para dar nuestro sermón. Ya aquí pusieron el título, texto, introducción, proposición, primera división principal. En la primera división principal, hermanos, si nos ayuda, por favor. Pensando de que ya tenemos la introducción y todo, tenemos la proposición, la idea central del sermón, que dice cómo conocer a un cristiano sabio. ¿Qué pondría usted aquí de primer punto principal? Y nos dice unas cuantas cosas del... Palabras usadas quizás, palabras utilizadas. Póngale ahí y nos explica un poquito de eso. Aquí. En la primera división. O lenguaje, su lenguaje podría ser.
léxico, podría decir. Ajá. Pero ahí está bien. Léxico. ¿Cómo se expresa? ¿Qué es lo que dice? Bueno, entonces ahora ya tenemos esto, de que tenemos la primera división principal y usted le pone que pondría por su lenguaje, se conocería a un cristiano sabio por su lenguaje. ¿Qué explicaría usted? Porque no solamente vamos a dar por su lenguaje o por su léxico, sino que explicarle a la congregación por qué usted piensa eso. La forma de hablar, interactuar con otras personas, tiene que ser en un lenguaje no vulgar, no temperamental, sino que debe ser tranquilo, tiene que ser amable, sus palabras tienen que transmitir amor, paciencia, etcétera, etcétera. Gracias, hermano. No, usted ya es predicador. Tuvimos que pararle porque sigue predicador. Bien, hermano, ven para acá. Si no fuera lo mismo que pusiera aquí, ¿qué pondrías aquí en la división principal? Hablando del La división Proverbios. de Proverbios, sí. ¿Cómo conocer? O sea que, lo que nos va a dar, cómo sacar eso es cómo conocer a un cristiano prudente o un cristiano sabio. Y el hermano dijo que por su léxico, por su vocabulario. ¿Cómo conocer? Está bien, sabe, sí, sabe. hablar lo que agrada o habla lo que agrada. Habla lo que Ya lo voy a agrada. borrar. Mira, permítame. Lo que el hermano acaba de poner cae en él. O sea que la división principal es como quien dice una luz para lo que vas a seguir diciendo en las subdivisiones. Y casi lo que tú estás poniendo aquí califica aquí en las subdivisiones, porque él puso aquí en su hablar y aquí habla mal o habla bien, entonces ya es una subdivisión. Pero aquí división principal, ¿cómo conocer a un cristiano que es prudente o sabio? Puedo poner por su habla. Cualquier otra, aunque no sea esa, sí, pero que tiene que ser como digamos, la primera división principal, algo principal que te va a guiar para sacar esas. Su trato a otros. ¿Qué explicarías de eso tú? Si esa fuera tu división principal, ¿qué le explicarías a la congregación? Bueno, como es el punto principal, podríamos poner otros subpuntos de amarlos, como perdonarlos quizás, porque Dios nos manda a amar a otros, a perdonarlos también cuando nos hacen algo. Entonces, O sea que lógicamente si a una persona se ama, el trato va a ser agradable a esas personas, su trato a otro. ¿Por qué? Porque se ama. Entonces, porque se ama a esa persona, se trata de una manera especial. Gracias, hermano. Gracias. Es que necesitamos entender. Ahora unas hermanas, piensen ustedes que están enseñando a un grupo de mujeres. ¿Qué le enseñarían con el tema ese? Cómo identificar a una mujer sabia. Basado ahí en Proverbios, el versículo que vimos. Cómo identificar a una mujer sabia. ¿A quién quiere ayudarme con algo que piense? Usted pase, hermano. Recuerde el tema principal, ¿verdad? ¿Qué?
Amén. Sigue la voluntad de Dios. ¿Cómo identificar a una mujer sabia? Lógicamente una mujer sabia sigue la voluntad de Dios. ¿Y qué pudiera decirle a las hermanas a ustedes concerniente a eso? No, pero a ellas para que porten bien. Orar vendría siendo, digamos, como si sigue la voluntad de Dios a través de la oración, una subdivisión. ¿Qué otra cosa dijo? Buscar el consejo sabio y explicar un poquito de eso. Gracias, hermana. Gracias. Bien, yo creo que hemos entendido hasta ahí. Bueno, hay que quedar esa cosa así. Hemos entendido hasta ahí. Vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta, algo que quisiera? Sí, hermano. Entonces, ¿es necesario que cada primera o segunda división lleve subdivisiones? ¿Puede llevar una o necesariamente tiene que llevar más? Digamos, excepto el predicador. Inclusive, si no quiere ponerle subdivisiones, pero usted sabe lo que va a hacer, puede hacerlo. Pero las subdivisiones me guiarían a mí, por si en caso se me olvida, yo veo ahí y ya sé, una mujer sabia sigue la voluntad de Dios, sigue la voluntad de Dios, y muchas veces por algo que vemos, y como estamos predicando, imagínese a uno predicando, usted no sabe lo que están diciendo ahí atrás, y de repente ve una gente platicando. Lo primero que el enemigo va a llevar, están hablando de mi mensaje, y usted ya se le olvida lo que está haciendo. Entonces, por eso yo necesito tener eso, porque van a haber distracciones, y las distracciones me pueden sacar. Entonces yo sé que sigue la voluntad de Dios, dijo ella, parece que dijo en oración, ¿verdad? No, sigue la voluntad de Dios. Una mujer sabia sigue la voluntad de Dios en oración. De esto iba a hablar, aunque me sacaron de lo que tenía que decir, de eso iba a hablar, y ya les hablo de la oración. Entonces, para eso. Ahora sí, vamos ahí donde nos detuvimos antes de irnos al lonche. A proceso involucrado en la explicación del texto. Algo que nosotros tenemos que también conocer para poder explicar el texto, para poder explicar nuestro texto. Ya le hemos sacado muchas cosas al texto, pero ahora ya vamos a ponerle carne al esqueleto. O sea, así se usa muchas veces para entender eso. Vamos a ponerle carne al esqueleto. Vamos a poner, ya no vaya a poner usted ahí, por ejemplo, en su bosquejo, primera división principal. Eso usted tiene que tenerlo aquí grabado. Usted solo pone el 1. Este 1 me indica a mí que lo que va aquí es una división principal. Entonces yo ya no pongo esto, solamente pongo esto. Sigue la voluntad de Dios. Número 1, sigue la voluntad de Dios. ¿Por qué sigue la voluntad de Dios? Por la verdad, la idea central del sermón. ¿Cómo identifico a un hombre sabio? Que eso me va dando la pauta para todo. ¿Cómo identifico a un hombre sabio o una mujer sabia? Porque sigue la voluntad de Dios. Ya solamente pongo la voluntad de Dios, pero ya tengo yo lo que me va a ir guiando el resto del mensaje. Entonces eso es, no sé si hermano le quedó claro. Usted puede ponerle subdivisiones o no puede ponerle subdivisiones. Puede ponerle 1, 2, 3, 4, las que usted guste, como usted se sienta cómodo. Igual con los puntos, como dije ayer, usualmente yo uso bosquejos de 3 puntos, usualmente. Algunas veces 4, cuando más 5, ¿verdad? Pero 3 puntos. Entonces, pero como dije, hay personas de 5 puntos, de 7 puntos. Ellos sabrán, o sea, para desenvolverse mejor. Pero yo uso de 3 puntos. Usted le puede poner los puntos que usted quiera. Lo único que considere que entre más puntos usted le ponga, menos tiempo va a tener que usar en cada uno de ellos. Entre menos puntos usted le ponga, tiene más tiempo para dedicarse a explicar mejor cada uno de ellos. Entonces, si le pongo 7 puntos, si por decir así, son 45 minutos, entonces más la introducción que he dado, la lectura y la introducción, entonces pongámosle que me quedan 30 minutos, tengo que dedicarle 10 minutos a cada punto, por lo menos.
10 minutos a cada punto, pero yo pongo 7 y son 45 minutos lo que me han dado, voy a tener que dedicarle mínimamente para explicarle. Entonces eso depende del predicador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Sí. Ah, sí, tú tenías una pregunta. He comprendido lo de la idea central del texto y también del sermón, pero la idea central del texto usted dijo que nos ayuda a nosotros a entender de qué está hablando el texto. Ahora, eso nos ayuda a tener la idea central del sermón, Sí. pero a la hora de predicar o de estar enseñando, la gente también necesita ver a qué se refiere el texto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos predicando, mencionamos la idea central del texto en la proposición, o la proposición es la idea central del sermón. Bien, la pregunta que le he hecho, si la entendí, es, por ejemplo, recuerda que hay introducción. En la introducción tú puedes dar algo alusivo al texto, no siempre. La introducción, vamos a ver más adelante, puede ser una ilustración, puede ser una anécdota que se relacione con lo que vas a estar tratando, pero perfectamente puedes explicar un poco de lo que el texto en sí dice. Pero recuerda que la idea central del sermón ya es la aplicación de la idea central del texto, aplicándolo a la gente que tenemos hoy en día. O sea, la idea central del texto es para entender por qué Pablo escribió eso a los Efesios. La idea central del sermón es la aplicación de esa verdad a la gente actualmente, porque pues no vamos a referirnos como que la audiencia que tuviéramos es la que Pablo tenía, sino que es totalmente diferente. Tenemos que aplicar eso. Pero sí, perfectamente, en la introducción vas a poder, digamos, si quieres dar una anécdota, quieres dar una ilustración, quieres, digamos, comentar del contenido en sí del texto, perfectamente puedes, pero tienes que sacar la idea central del sermón para guiar tu bosquejo en todo eso. ¿Hay otra pregunta? Bien, entonces seguimos, decía. Tenemos el proceso involucrado en la explicación del texto. Número 1, contexto. Usted va a decir, pero si ya tenemos el texto, ¿cómo eso de contexto? Ahí está, contexto. Se debe estudiar el contexto inmediato como el remoto. Como el remoto. Se debe estudiar el contexto inmediato como el remoto. La observación del contexto es frecuentemente una ayuda para el oyente, para cómo también, para el oyente, así como también para el predicador, para conocer las limitaciones del significado de una palabra o declaración e impide la distorsión del sermón propio del texto. Les iba a poner a hacer algo, por otros papeles, pero no. Déjenme. Por ejemplo, vayan ahí a su Biblia en Mateo 24. Estoy hablando del contexto,
¿verdad? El contexto. Pero ahí en Mateo 24 vamos a ver un versículo. ¿Por qué debemos de estudiar el contexto inmediato y aún el distante? ¿Por qué debemos de estudiar? Mateo 24, versículo 13. Léanlo, por favor, Mateo 24, 13. Amén. Ese es un texto. Ahora, si usted agarra solamente ese texto sin estudiar el contexto inmediato o el contexto distante, si pudiéramos llamarle así, ¿qué enseñaría? Por eso la importancia de estudiar el contexto, para pues no dar una herejía. Porque mire, quiero que me entiendan, no vayan a decir el pastor anda diciendo que así es esto. No, les voy a decir cómo yo interpretaría ese versículo sin el contexto. Sin el contexto. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces quiere decir de que el que no persevera está perdido. Eso sería la interpretación de ese versículo. Por eso hay tanta gente confundida. Por eso hay tanta gente creyendo, no es que para poder estar allá en el cielo con Dios necesitamos perseverar, porque han leído ese versículo fuera del contexto. Necesitamos el contexto inmediato y el contexto futuro. Eso quiere decir de que usted debe de tomar tiempo para leer la palabra de Dios. Todo el capítulo, si es necesario, y usted se va a dar cuenta de que no está hablando ahí de que el que persevere hasta el fin será salvo ahorita. Se va a dar cuenta que ahí está hablando de eventos que habrán de suceder, porque ahorita usted y yo sabemos de que estamos viviendo bajo el periodo de la gracia, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, no porque yo persevere, sino porque por gracia. Pero va a llegar el tiempo en el cual gente va a tener que ser, llegar hasta sus últimas consecuencias para poder alcanzar lo que nosotros podemos tener ahora gratuitamente y sin hacer mayor cosa, porque todo lo hizo Jesús por nosotros. Entonces, para entender eso, yo tengo que leer los primeros versículos. ¿De qué está hablando? Los primeros versículos del capítulo, ¿de qué está hablando ahí? Perdón. Está hablando, le están bajando, están yendo ahí, y pues nosotros nos impresionamos con cualquier cosa. Recordemos, Jesús no se impresionaba con cualquier cosa porque él conocía todo, sabía todo. Entonces la gente, mira los edificios, y ellos perplejos. Por ejemplo, yo fui una vez a Nueva York, voy varias veces a Nueva York, me llevaron a un edificio muy alto, y jugando me dieron cuenta de los pisos. Se queda uno viendo y se marea de ver tan alto el edificio. Y se impresiona uno, y va allá y sube a través del elevador, y hay una plataforma de vidrio. Mire que usted sale arriba, contempla toda la ciudad y con miedito en el vidrio, porque ¿qué tal si esto se quiebra? Entonces, y nos emocionamos con eso. Pero Jesús no se emocionaba. Jesús le está diciendo ahí de que no iba a quedar nada, sino que todo iba a ser destruido. Entonces, dinos cuándo van a hacer esas cosas. Y Jesús comienza a darles una explicación. Y si usted lee los versículos después, ahí está explicando también de ese texto. Así es de que no podemos sacar el texto de su contexto inmediato y próximo y aún distante. Entonces es importante estudiar. Si vamos a explicar, necesitamos estudiar el contexto. No vaya a ser de que usted agarre ese versículo un día de esos y por no estudiar el contexto, usted esté diciendo, si no perseveras te vas a ir al infierno. Si no perseveras estás perdido. Cuando la Biblia nos enseña otra cosa al respecto. Siguiendo. Supongamos que el predicador está hablando de la segunda parte de Filipenses 12. Vaya ahí. Filipenses 12. Puse ese ejemplo porque es uno de los más conocidos. Filipenses
Supongamos que el predicador está hablando de la segunda parte de Filipenses 12. Léalo si ya lo encontró. Filipenses 2:12. Les dije 12, ¿verdad? 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. Gracias, hermano. Dice ahí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si agarramos nada más el versículo y no lo interpretamos, no vemos su contexto, dice, ocupaos de tu salvación. Preocúpate, cuídala, cuídala. No está refiriéndose a eso ahí. Entonces dice que ocupaos con vuestra salvación con temor y temblor. Óigame bien, el contexto inmediato de ese texto, el contexto inmediato muestra que el apóstol no hacía referencia a ningún esfuerzo por parte de los creyentes, o sea, para ser salvos. No hacía ninguna énfasis, no hacía ninguna referencia a esfuerzo alguno de parte de los creyentes, por parte de los creyentes de Filipos, para tratar de obedecer la salvación por las obras. Óigame bien, sino como lo muestra la primera parte del texto, ahí de ese texto que tenemos. Pablo hacía referencia a la obediencia de los filipenses. Está refiriéndose a la obediencia de los filipenses. No está refiriéndose a cosa alguna que los hermanos de Filipo hayan hecho para alcanzar la salvación o para retener la salvación. Está refiriéndose a la obediencia. ¿Por qué? Entonces, a la obediencia de los filipenses. No solamente cuando estaba presente con ellos, sino también durante su ausencia, que vendría siendo la interpretación. O sea, Pablo le está diciendo que cuiden, que se mantengan, que estén, digamos, así como lo están, o como hacen las cosas cuando Él está presente, que también lo hagan cuando Él está ausente. El enfoque ahí no es para que sean salvos, el enfoque ahí es la obediencia de los hermanos de Filipo. ¿Cuándo? En la ausencia de Él. Por eso ocupaos, le está diciendo de la salvación. No solamente cuando yo estoy ahí, sino cuando yo estoy allá, que trabajen. Somos salvos, hermano. Trabajamos no para ser salvos, somos salvos y trabajamos porque queremos agradar a Dios. Entonces, cuando estaba Pablo, la gente quería trabajar para que Pablo lo viera, para que Pablo diera qué buen hermano es este. Pero Pablo le está diciendo, así como cuando yo estaba ahí, ahora que yo no estoy, ustedes ocúpense también de la misma manera en hacer lo que es agradable a Dios. Entonces vemos la importancia del contexto. Si vamos a explicar a nuestra gente, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar el contexto. Quizá el contexto le va a llevar a estudiar un capítulo antes. Quizá el contexto lo va a encontrar en versículos anteriores al texto que está usando. Quizá el contexto le va a guiar a estudiar capítulos después, o quizá el contexto le va a guiar a estudiar versículos que están después. Entonces necesitamos estudiar el contexto. Usted va a decir, pastor, pero si eso está difícil, solo se habla de estudio y estudio. No, que fácil el ser pastor, pues. No, que fácil es ser predicador. O sea, se requiere estudiar. Entonces, estudie el contexto. La primera cosa que estoy viendo, si vamos a explicar a la gente bien el mensaje que Dios nos ha dado, tenemos que estudiar, número uno, el contexto anterior y posterior, para poder darle la interpretación. Como retomando lo que decía ya en Mateo, no vayan ahí, Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin será salvo. Si agarramos ese versículo nos confundimos,
Pero si estudiamos el contexto, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesucristo estaba hablando, y vamos a explicarlo de una manera más fácil. Si tomamos el versículo que acabamos de usar ahí, Filipenses 2:12, nos vamos a dar cuenta de que no es por cosa alguna que nosotros hayamos hecho que somos salvos, pero sí tenemos que trabajar en la obra de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos, somos hijos de Dios, y no solamente en la presencia, en este caso de Pablo, sino que aún en la ausencia de él. Número 2, referencias cruzadas. Una exégesis apropiada incluirá también la correlación del texto con otros pasajes de las Escrituras. Si vamos a estudiar el texto, tenemos que darnos cuenta. Mire, en la Biblia, por eso la concordancia es muy importante para poder encontrar textos paralelos, porque muchas veces no quedamos tan claros al leer aquel texto, pero ahí hay alguna referencia que nos dice, en otra parte está hablando de lo mismo, y nos vamos a otra parte y tal vez ahí está un poquito más de claridad. Entonces a eso se refiere cuando una exégesis apropiada incluirá también correlación del texto, de la porción que tenemos, con otros pasajes de las Escrituras. El predicador deberá hacer un frecuente uso de pasajes paralelos, o sea, de pasajes paralelos al texto que ha tomado. ¿Sí entienden que es paralelo? O sea, en otros evangelios usted va a encontrar, como decía, algo similar a lo que está el texto que ha tomado, y eso le va a ayudar para dar claridad o luz a lo que usted quiere enfocarse. O sea, no agarre nada más ese texto y se quede ahí, sino que váyase y estudie los pasajes paralelos, aquellos que puedan también ayudarle de alguna forma. Y compárelos, contrastando el texto que desea explicar con otras porciones de las Escrituras. Eso arrojará en ocasiones mucha luz sobre el texto y capacitará al oyente a ver más claramente el significado de un pasaje aislado. O sea que eso le va a ayudar al oyente a poder entender con más claridad, porque si usted ya lo entendió, qué bueno, porque usted tiene que entenderlo para darlo. Pero su objetivo al estar predicando no tiene que ser que usted ya lo entienda, sino que debe de entenderse, y valga la repetición, que usted ya lo entiende, tiene que hacer el esfuerzo para que la gente lo entienda. Entonces tiene que usar los pasajes paralelos, y los pasajes paralelos van a aclarar. Imagínese, usted toma un pasaje paralelo y la gente está, pero no entiendo eso, y cuando le trae a un pasaje paralelo, eso es lo que está queriendo decir. Ese es el propósito que tenemos, de que haya claridad de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en Filipenses 2:12, solamente tiene ahí Efesios 5:6. Permítanme. Efesios 6:5. Aquí la concordancia me está diciendo a mí que ahí hay algo que se relaciona con ese versículo. Tal vez no es el punto que yo quiero, pero como estoy estudiando y ahí me manda a ese, yo voy a ir para ver qué es lo que dice, para ver si hay algo que pueda ayudarme. Entonces yo voy a Efesios 6:5
¿Qué dice Efesios 6:5? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Y de qué estaba hablando? Filipenses 2:13. Está hablando Filipenses 2:13 de la obediencia. Entonces yo voy a dar, pero puedo reforzar lo que estoy diciendo para que haya más claridad en los oyentes. Y entonces me voy a Efesios, y tengo que sacar algo de ahí de Efesios, y encuentro yo ahí, Efesios que les dije 6:5, ¿verdad? Siervos, ¿y qué es la palabra que sigue? Obedeced. ¿De qué está hablando Pablo a los filipenses? De la obediencia. Entonces, siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Y que Pablo le está diciendo? Que ellos deben de obedecer, ahí en Filipenses, obedecer cuando Pablo está presente y aún cuando Pablo está ausente. Tienen que obedecer. ¿Qué dice Efesios? Está hablándonos de la obediencia también. Entonces, voy a sacar ese versículo y lo pongo aquí. Voy a sacar otros versículos y los aparto. Ya cuando tengo ese material, que es lo que estaba diciendo, cuando estudiamos bien el texto y tengo ese material para ponerle carne al esqueleto, entonces yo voy ahí ya viendo, dándole forma, ¿verdad?, a lo que quiero enseñar a la gente. Como en este caso que estábamos viendo, Proverbios, aquí cómo identificar a un cristiano sabio. Y dice, siguiendo la voluntad de Dios. Siguiendo la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que haber estudiado el texto, haber sacado las preguntas que yo no entendía, buscar las palabras que yo no entendía, buscar, digamos, nombres, números, las cosas que puedan ayudarme a mí para poder expresar el texto con mayor claridad y sencillez. Entonces ya formo la idea central del texto, la idea central del sermón, y eso me ayuda. ¿Cómo identificar a un cristiano sabio? Y ya veo eso, hermano, porque ya estudié el pasaje, digamos, el contexto anterior y el contexto posterior. O sea que hay que hacer todo eso para cada texto que nosotros vayamos a usar como sermón. No vaya a ser, mi esposa en una ocasión le andaba enseñando a manejar estándar ahí en Estados Unidos. Ella sabe manejar automático, yo le andaba enseñando a manejar estándar. Y ella se subió bien emocionada que iba a aprender a manejar estándar. Yo le expliqué, hazle así, y salió, despegó y salió muy bien. Y entonces se estacionó y ya le digo, vámonos. Y ya solo metió el pie al acelerador. Dice, es que yo creí que solo una vez se hacía, se le ponía la velocidad y después quedaba programada y seguía. Le digo, no, cada vez que vayas a levantar el carro estándar, tienes que hacer el mismo proceso, poner el clutch, poner el pie en el acelerador, acelerar un poquito, sacar el clutch, meter la velocidad que, digamos, ya sea reversa o sea primera, y comenzar a despegar cada vez. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que usted tenga un texto para hacer un bosquejo y predicar un sermón, tiene que hacer los mismos pasos. No piense que lo va a hacer con uno, ya me gradué, ahora sí voy a interpretar este texto y con lo que tengo le voy a dar a todos. No, cada vez, por eso estudio cada vez que usted vaya a trabajar con eso. Usar el contexto, usar los pasajes paralelos es muy importante para la explicación. Nos va a ayudar de dónde tener para agarrar y poder enseñar a los hermanos. Siguiendo y adelante, número 3, marco histórico cultural. El marco histórico y cultural del texto y los datos geográficos mencionados en el pasaje pueden también tener una gran importancia en la explicación y aclaración del significado del texto en su marco histórico.
El uso de una buena enciclopedia bíblica será de gran ayuda para obtener información con respecto al marco histórico cultural. Es necesario, tener, hoy sí voy a poner aquí para no pasarme, ¿verdad? A ver si me acuerdo. Por ejemplo, con el pastor estábamos hablando el día de ayer en eso que yo dije, salir de Jerusalén. ¿Cómo fue que me dijo? Que cuando un lugar Permítanme el micrófono para que quede grabado. Eso, lo que él va a compartir es bien determinante. Que usted mencionaba ayer acerca de el triángulo, que nosotros aquí decimos bajemos al triángulo, pero en la Biblia a veces ese triángulo puede ser, aunque correctamente sea bajemos, pero en la Biblia muchas veces vamos a encontrar que diga subamos al triángulo. Entonces un ejemplo puede ser Jerusalén. Jerusalén es un lugar santo, especial. Entonces, vamos a suponer, y esto es nada más eso, una suposición, Jerusalén queda abajo y Jericó queda arriba. Entonces, lo correcto sería, si uno sale de Jericó para Jerusalén, ¿cómo vamos a decir? Bajar a Jerusalén, pero como Jerusalén es un lugar santo y especial, no vamos a decir bajar, sino que subamos a Jerusalén. Es como que estemos en la cancha, vamos a decir subamos al templo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un lugar de honor. No vamos a decir bajemos al templo, no, que siempre, no importa dónde está el templo, siempre vamos a decir arriba. Entonces, ¿de qué? Algo así está hablando aquí, ¿verdad? Del lugar. Sí, de geografía. Gracias. En lo que le estaba diciendo, yo por eso, como no me ubiqué muy bien, le decía la calle allá, la calle, si se acuerdan de ayer, el triángulo le llaman, el triángulo. Para mí, el triángulo queda abajo, o sea, según mi interpretación, porque yo me acuerdo que el triángulo comienza acercándose al cielo, ¿verdad? Comienza hacia arriba. Entonces, para mí, si yo estoy en el triángulo, venir aquí es subir. Pero en la Biblia, muchas veces, por eso tenemos nosotros que ubicarnos geográficamente. Porque si usted dice, él lo toma geográficamente, creyendo, digamos, lo que estamos acostumbrados. Porque yo no puedo decir, voy a bajar cuando voy de camino a la cancha. Es verdad, no estoy diciendo, si estoy en la cancha sí, pero si estoy aquí no voy a decir, ahorita vengo, voy a bajar a la cancha. Porque usted se va a reír, usted va a decir, está loco, va para arriba. Aunque yo esté en la cancha y le diga, voy a subir, voy al auditorio, usted va a decir, es incorrecto, va hacia abajo. Pero bíblicamente, por eso tenemos que estudiar, como dice ahí, marco histórico y cultural. Tenemos que tener una enciclopedia donde nosotros poder ubicarnos. Por ejemplo, si está en Jerusalén, Jerusalén es el lugar santo. Jerusalén, pues, literalmente para nosotros está abajo en relación a Jericó. Yo diría, voy a subir a Jericó. Pero si usted lee en la Biblia y dice que descendió de Jerusalén a Jericó, ¿qué es descender? Bajar. Pero ¿por qué está diciendo bajar? Cuando usted y yo sabemos que geográficamente Jerusalén está aquí y Jericó está aquí. ¿Por qué decimos bajó? Porque muchas veces tenemos que interpretar cuando nosotros vamos a enseñar. Cuando dice bajó, quiere decir el lugar de bendición. El lugar de bendición para los que viven en Jerusalén o los que están en Jerusalén es Jerusalén. Porque ahí Dios va a bendecirles. Si ellos salen de Jerusalén, van para abajo espiritualmente. Van para abajo, les va a ir mal. Está como nosotros, estamos en la iglesia, estamos en el lugar de la bendición. Cualquier cosa que digamos, yo me voy para el mundo, vamos para abajo, vamos de picada. Aunque el mundo para usted tal vez sea diga, voy para el mundo, allá a la punta de aquí, de donde termina la carretera, en lo alto. Voy para ahí, es más alto, voy para el mundo, voy a subir. No, vas a bajar. ¿Por qué? Porque te va a ir mal. Digamos, al estar ahí, saliéndote de la voluntad de Dios. Básicamente eso es lo que está enseñándonos ahí. Por eso decía, el marco histórico y cultural, entender algunas áreas de esto. El marco histórico-cultural del texto y los datos
geográficos, que es lo que estamos hablando, mencionados en el pasaje, pueden también tener una gran importancia en la explicación. Imagínense, pensemos de que usted va a predicarles a un grupo de personas que la mayor parte del tiempo ya tienen 20 años en la iglesia, pero todo el tiempo han llegado a dormir. En otras palabras, no han aprendido nada. Y usted es el predicador. Y dice, y estaba en Jerusalén. Oh, ahí el lugar de la bendición. Y esa persona decidió dejar Jerusalén y se fue y salió para Jericó. Y él está ahora ahí arriba. Pero bíblicamente dice, no, ese está abajo. Ese está abajo. Entonces está mal. Porque salió del lugar de la bendición, literalmente está arriba. Pero usted tiene que entender para poder explicar a la congregación lo que la Biblia en sí nos está explicando. Si le agarran, hermano. O sea que hay cositas como esas. No las va a encontrar en cualquier lugar, pero las va a encontrar. Y entonces por eso usted tiene que indagar para no lucir mal. Imagínense si aquellos que están ahí no han sido dormilones, están bien afilados. Y cuando usted está explicando, dice, aquí se equivocó. Aquí se equivocó. Ese se fue para abajo porque salió del lugar de la bendición. Entonces van a estar pescando que no está diciendo lo que debería de estar enseñando. Entonces tenemos eso. Número 4. Tratamiento de los detalles. Tratamiento de los detalles. Habiendo estudiado los detalles del texto, si voy a explicar un texto, tengo que estudiar, ¿qué dijimos las otras anteriores? ¿Qué debo estudiar si yo voy a explicar un texto? ¿Lo qué? Puede ser. ¿Qué? Puede ser. ¿Qué es lo que yo debo de estudiar para explicar mi texto? El contexto que anterior y posterior, para que me den claridad. Por eso les puse Mateo 24:13. Si no, voy a decir que la salvación es por perseverar, pero cuando yo estudio el contexto me voy a dar cuenta que está hablando de la tribulación, y en la tribulación el que persevere, el que haga lo que la Biblia dice, va a sobrevivir, va a ser salvo, ¿verdad? Entonces, pero nosotros estamos en el periodo de la gracia ahorita. Entonces, que aparte del contexto, ¿qué más dije? Perdón. Ese es el tercero. Conferencias. Referencias cruzadas, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Referencias cruzadas. Y todo eso tenemos que hacer, sí. Si usted quiere dar una buena exposición, usted tiene que estudiar el contexto. Tiene que buscar las referencias cruzadas que le traigan luz al pasaje que usted va a exponer. Y 3, tiene que ver el marco histórico y cultural. Tenemos que tratar con eso. Por ejemplo, yo he ido algunas veces a lugares que son zonas indígenas. La forma de conducirse y de hablar de ellos es totalmente diferente. Entonces, usted no va a llegar y aventarles algo a ellos. Tiene que examinar la situación de ellos y aplicar la verdad de Dios a la condición. Que todos somos pecadores, pero no quiero meterme, digamos, en conflicto aquí. Pero la cuestión es, cuando digo conflicto, yo he predicado algunas cosas que yo no pudiera predicarlas ahí por la forma. Yo estaba allá, digamos, en Texas, y la gente era accesible, y yo les decía, hermanos, hermanas, pónganse la mejor ropa, vístanse lo mejor. Si vienen a la iglesia, ustedes no vienen a cualquier lugar, vienen a la casa de Dios a darle honra y gloria al Señor. Pero si yo voy a esos lugares que la gente lo único que tiene es lo que se pone, y yo voy a predicarles eso, la gente va a decir, ¿y de dónde? Que me los traiga para ponérmelos. Yo me los pongo, pero es lo único que tengo. No hay fábricas, no hay tiendas, ellos sobreviven de lo que cultivan.
Entonces, muchas veces algunos andan descalzos, otros andan con, ¿cómo le llaman? Guaraches, ¿sí? Guaraches, con guaraches. Entonces, no puedo decirle que se ponga a esa condición, pero los hermanos que tenía ya, que tenían de sobra, que para ir a la quinceañera se ponían el saco, se ponían la corbata, pero para venir a la iglesia venían dando lástima. Ahí yo podía enseñar eso. Por a eso me estoy refiriendo, que tenemos nosotros que valorar el marco cultural y histórico para poder nosotros aplicar la verdad de Dios. Y la cuarta que estoy diciendo, tratamiento de los detalles. Habiendo estudiado los detalles del texto, que es lo primero, y habiéndose interesado en ellos, el predicador se ve con frecuencia tentado a comentar acerca de un mayor número de puntos, saturando su discurso, que los oyentes le siguen con dificultad. El predicador tiene que proponerse omitir muchos detalles y tomar la decisión de elegir solamente aquellos que den una explicación especial. Mire, cuando usted, estamos todavía en buen tiempo, ya no, un minutito. Cuando usted ya estudió el texto, cuando usted ya tiene la idea central para el sermón, y le decía, van a estar llegándole ideas, y usted va a tener que estarlas anotando. Pero no todas las ideas que usted anotó cuando estaba estudiando las va a dar. Después tiene que escoger qué es lo que va a exponer. A eso está refiriendo ahí. Va a tener que desechar algún material en el cual trabajó para dar lo mejor de lo que ahí se encuentra. Entonces, hermano, el tiempo se nos ha ido y la tarea para mañana está sencilla. Vean ahí la tarea 2. ¿Sí la encontraron? Yo creo que hasta ya la hicieron. La tarea 2, sacar la idea central del siguiente texto. Ya lo tienen ahí. Algunos ya lo hicieron desde ayer. No tenían que hacer eso, pero lo hicieron. Gloria a Dios. Pero ¿dónde lo van a poner? En el último bosquejo que hay en su material. Ahí hay un espacio que les dije. Hay un espacio. Ahí, si lo que escribieron no lo escribieron pensando o habiendo estudiado, tienen tiempo para hacerlo y traerlo para mañana. Ahí lo ponen de la mejor manera. Si lo encontraron, pues. El último bosquejo, el último. Ahí está, aquí. Ese fue el espacio que dejaron. Vamos a poner ahí la idea central del texto. La tarea 2, ahí dice, la tarea 2. Y saquen la idea central del sermón. O sea que si sacan la idea central del texto, va a ser fácil sacar la idea central del sermón. Pero si no sacan la idea central del texto, no van a poder sacar la idea central del sermón. Fácil, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y gracias por estar aquí. Padre Santo y Dios nuestro, gracias le damos en el nombre bendito de Jesús. Gracias por cuidar de nosotros, por ayudarnos a llegar hasta este momento. Que toda la honra y toda la gloria sea su nombre. Recíbala, por favor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Sí, hermano.